esta mitad del periodo, de lo que queda, con los siguientes temas. Entonces, yo lo que voy a hacer es explicarles a ustedes, mostrarles más que todo que explicarles la guía y cómo está dividida. Entonces voy a compartirla para explicar sus componentes. En primera instancia, pues están las competencias, cómo se viene trabajando y comienza con 4 fundamentos, ¿sí? Es decir, que vamos a tener la entrega de 4 actividades de guía, eh, pero podemos tener actividades extras, digamos, de participación, juegos, dependiendo pues del tema. El primer tema que vamos a abordar son problemas con los sistemas de ecuaciones que venimos viendo. Los problemas ustedes lo pueden solucionar con cualquiera de los 3 métodos. Entonces ahora que vayamos a empezar a ver el tema, yo les voy a enseñar con un método de los 3, que es el que me parece más fácil, pero usted puede solucionar el sistema con el método que a usted le parezca más fácil, ¿sí? El segundo tema de lo que queda del periodo es la función cuadrática. Nosotros veníamos viendo función lineal y vamos a comenzar a ver función cuadrática. La función cuadrática es cuando ya la letra X aparece elevada a la 2, por eso se le dice cuadrática. Y el gráfico ya no es una línea recta, sino que es una parábola. Ya les voy a mostrar. Es una parábola. Entonces vamos a aprender todo lo que tiene que ver con esta función. El tercer tema y el cuarto ya son de geometría y estadística, ¿sí? El tercer tema es todo lo que nos falta de circunferencia y círculo, que es el área y el perímetro, y algo que se llama geometría del espacio. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí esta actividad me sale montada en la página de arriba. La actividad de geometría va a ser toda realizada con aplicaciones de Internet. Entonces, para esta clase necesito que estén muy participativos, que pregunten, porque las 2 preguntas que tiene la actividad se hacen por medio de unas aplicaciones que yo les voy a enviar. Si ustedes quieren ir indagándolas, lo pueden hacer. La de los mapas mentales ya la conocen. Algunos de 99 me decían que si ellos tenían otra página para poder hacer mapas mentales, la podían usar. No tengo ningún problema. Si no les gustó esta página, pues lo pueden hacer en otra página web, no pasa nada, ¿sí? Y los fundamentos 4, que es el último tema del periodo, es de estadística y son las medidas de tendencia central de tablas de frecuencia. Entonces, esa sería la última actividad. Tener en cuenta lo siguiente, me parece importante recalcarlo porque hay algunos compañeros que están enviando unos trabajos muy desorganizados. Para yo tener en cuenta en su tarea o en su actividad, yo primero tengo en cuenta que la actividad esté completa, ¿sí? Ese es como el primer criterio. El segundo criterio es que lo entreguen a tiempo dentro de los tiempos establecidos. Por ejemplo, cuando ustedes me hacen un envío tardío, yo no lo califico sobre 10 y además de eso, pues gana puntos en cumplimiento. Tienen que seguir las indicaciones dadas, que se entienda lo que han realizado. Hay algunos estudiantes que están enviando con una letra que de verdad tienen que mejorar porque es muy complicado entender y comprender lo que está ahí escrito. Debe estar organizado. Si yo tengo 5 preguntas, la profesora al ver la actividad puede identificar cuál es la primera pregunta, cuál es la segunda pregunta, cuál es la tercera. No mandar en desorden porque pues es muy difícil y que esté pulcro. No me manden fotos borrosas, no manden fotos torcidas, que no estén bien enfocadas porque se hace más complicado revisar. Y por último está el cronograma, que en el cronograma de tareas pues está lo que se va a ver cada semana y cuándo se va a entregar cada actividad, para que lo tengan en cuenta. Este cronograma pues es muy importante que ustedes lo tengan anotado, las entregas, perdón, que tengan anotadas los temas que se va a ver para que sepan de qué tienen que tomar apuntes, de qué tienen que ir adelantando la lectura. Eso sería como lo general. Ahora vamos a trabajar en el primer tema,
Y para este primer tema, muchachos, necesito que recordemos algo que se vio el año pasado, ¿sí? Y es algo que se llama lenguaje algebraico, que es cuando yo con una situación matemática la puedo expresar utilizando letras, utilizando números. Para eso yo les quería compartir, para que recordemos un poco la guía de octavo. En la guía de octavo, pues se vio ese tema, porque eso es un tema que se aborda en grado octavo, pero entonces vamos a recordar primero qué es el lenguaje algebraico. Entonces, miremos. El lenguaje algebraico son cantidades representadas por letras. Pueden hacerse con los números aritméticos o pueden hacerse con letras que representan cantidades desconocidas. Recuerden que en matemáticas, cuando tenemos una letra, como lo veníamos trabajando, es una variable o una incógnita, que es algo que no conozco su valor. Y tenemos que saber identificar qué operación nos piden cuando dicen ciertas palabras. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de diferencia, me están hablando de una resta. Cuando a mí me están hablando de producto, me están hablando de una multiplicación. Como los sinónimos. Entonces vamos a leer estas dos tablitas para que ustedes recuerden más o menos cuáles son los sinónimos de las operaciones matemáticas en el lenguaje pues como cotidiano. Entonces, suma es el resultado de una suma, la diferencia es el resultado de una resta. También pueden encontrar, en vez de que les digan suma o diferencia, pueden encontrar la palabra aumentado o la palabra disminuido. Cuando me hablan de producto, me están hablando de una multiplicación. Cuando me hablan de cociente, me están hablando de una división. Cuando me hablan de doble, triple, cuádruple, quíntuple, me están hablando de multiplicar por esas cantidades. Si a mí me dicen cuál es el doble de 5, entonces es multiplicar 5 por 2. Si a mí me dicen cuál es el triple de 4, es multiplicar 4 por 3. Cuando me hablan de un tercio, un cuarto, un noveno, la mitad de, me están pidiendo que divida la cantidad entre esa fracción o entre ese número. Por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la cuarta parte, por ejemplo, de 2000, ¿qué quiere decir? Que tengo que dividir 2000 entre 4. Si a mí me dicen un tercio de 1000, ¿qué quiere decir eso? Que debo dividir 1000 entre 3. Entonces tenemos que tener claro cómo estas operaciones para poder transformarlas al lenguaje algebraico. Entonces, por ejemplo, acá, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje algebraico es escribir en letras, números y operaciones una expresión, en la cual hay un dato desconocido. Al dato desconocido es al que yo le asigno una letra minúscula. Tienen que ser minúsculas y puede ser cualquier letra. Ahora que estemos resolviendo los problemas, ustedes van a ver que las letras se pueden asociar a la variable o a la incógnita, que es lo que no se conoce. Entonces aquí hay unos ejemplos sencillos porque son ejemplos de grado octavo. Entonces el doble de un número. Cuando a mí me dicen el doble de un número, primero yo no sé cuál es el número. Me están diciendo un número cualquiera. Entonces, como yo no conozco cuál es ese número, a ese número le voy a asignar una variable, una letra, porque es el dato desconocido. Y como me dice el doble de un número, entonces yo voy a multiplicar 2 por ese número que no conozco. En este caso, el lenguaje algebraico de esa expresión sería 2 por m, ¿sí? La letra que yo haya escogido. La m, ¿qué significa? Ese número que yo no conozco, ¿sí? Ahora, miremos por aquí el ejemplo número 3. La mitad de la suma de dos números. ¿Me están dando los dos números? No. Entonces, como yo no conozco esos dos números, le voy a asignar dos letras, porque me están hablando de dos números diferentes. En este caso, se asignó la A y la B. Entonces dice, la mitad de la suma de dos números. Entonces, los dos números se están sumando y a su vez se dividen entre dos. ¿Para qué les estoy recordando esto, chicos? Porque resulta que cuando empecemos a ver el tema de hoy, vamos a darnos cuenta que tenemos que eh,
crear las ecuaciones nosotros mismos a partir del problema. Entonces vamos a iniciar, ahora sí, con nuestros problemas de aplicación. Entonces el tema de hoy son problemas con sistemas de ecuaciones, que es lo que veníamos viendo. Entonces los problemas con sistemas de ecuaciones, ustedes aquí en la guía van a encontrar 3 o 4 ejemplos y aquí en clase vamos a hacer un ejemplo por varios estilos de ejemplo y adicional les voy a mandar un video de otros ejemplos que grabé que se parecen a los de la actividad para que ustedes se puedan guiar para hacer su actividad número 1. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con problemas, ¿sí? Es que los problemas los tenemos que interpretar primero, ¿sí? Hay que leer el problema y saber de dónde salen las ecuaciones, cómo construirlas, quiénes son las incógnitas. Entonces, vamos a leer el primer ejemplo. Yo lo hice aquí en una hojita para que me quede más fácil explicar. Entonces, primer ejemplo dice, la suma de dos números es 21 y su diferencia es 3. Hallar los números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema es identificar la pregunta, ¿sí? En la pregunta siempre nos van a dar las variables. En este caso, ¿qué tenemos que encontrar? En el caso del ejemplo 1. Los números. Los números. Quiere decir que nuestra incógnita, en este caso, son los números. Entonces yo voy a escribir, vamos a como a identificar las partecitas de ese problema. Yo voy a escribir, espérenme que están llegando unos que llegaron tarde. Ahí. Entonces yo voy a escribir el ejemplo y vamos juntos a interpretar todo lo que el ejemplo contiene en sí, ¿sí? Entonces cualquier cosa que no vayan entendiendo me van preguntando. Entonces ejemplo 1. En nuestro ejemplo número 1, chicos, el problema es el siguiente, dice, la suma de dos números es 21 y su diferencia es 3. Entonces me ponen hallar los números. Entonces me van a escuchar qué se tiene que hacer cuando tenemos un problema de sistemas de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es identificar la incógnita. La incógnita, ¿dónde la identifico? Siempre en lo que me están preguntando. En este caso, me piden hallar los números. ¿Sí? Como eso es lo que yo desconozco, le voy a asignar dos letras. ¿Sí? Digamos que, ¿qué letra le podemos asignar a los dos números? La A y la B, ¿no? La A y la La B, la A y más la común. B. Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale la A, el primer número, y cuánto vale la B. Eso es lo primero que siempre hago. Identificar cuáles son mis incógnitas para poder formar las ecuaciones. Ahora, cuando ya tengo mis incógnitas, voy a pasar a formar las ecuaciones. Resulta que la característica de estos problemas es que ellos siempre contienen dos frases, ¿sí? Y cada una de las frases corresponde a una ecuación. Entonces vamos a ver el problema. La primera frase es, la suma de dos números es 21. Si yo quiero expresar eso en lenguaje algebraico, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo creen ustedes que lo escribiríamos? Si nuestros dos números son A y B. A más B igual 21. Muy bien, Mateo. La primera ecuación de la primera frase es A más B igual a 21. ¿Cierto? Que leyéndolo en lenguaje algebraico es la suma de dos números es igual a 21. Ahora, siempre van a haber dos frases, ¿no? Entonces vamos a revisar la segunda frase. La diferencia es 3. ¿Cómo sería esa segunda ecuación?
Recuerden que diferencia, ¿qué operación es? Resta. Resta. Creo. Entonces, ¿cómo sería la segunda ecuación? A menos B igual a 3. A menos B igual a 3. Miren que aquí, cuando ya hacemos las dos ecuaciones, ya tenemos un sistema de ecuaciones. Y ya ahí quedaría resolverlo por el método que ustedes prefieran. ¿Cuál es el método que yo recomiendo para resolver problemas? Uy, pero el primero, ¿no? Más fácil, ¿no? Recomiendo, perfecto, utilizar el método de reducción o el método de sustitución. Ya cada uno elige cuál va a trabajar, pero yo lo voy a hacer por el método de reducción. Y ahora les hago un ejemplo por el método de sustitución. Entonces, miremos acá. Todos ya tienen coeficiente 1, ¿no? Entonces, quiere decir que no tengo que multiplicar cruzado para transformar los coeficientes porque ya todos valen 1. Recuerden que en el método de reducción lo que tengo que hacer es mirar cuál variable puedo eliminar, ¿sí? La que puedo eliminar es la que tienen signos contrarios. Miremos. ¿Cuál de las dos variables puedo eliminar, la A o la B? La B, La B. ¿Por qué la B, Santiago? porque tienen signos diferentes. Muy bien, porque ellos ya aquí tienen signos diferentes. Entonces procedo a hacer mi operación algebraica. Recuerden que se llama algebraica es porque la hago de acuerdo a los signos que tiene el número. Entonces miremos. 1 más 1. ¿Cuánto? 2, 2. 2. A. 1B menos 1B, ¿cuánto da? 0. 0. 21 más 3, ¿cuánto da? 24. 24. Miren que aquí yo ya tengo mi primera ecuación sencilla, 2A es igual a 24. Como yo necesito despejar la A para saber cuánto vale ese número, ¿ahí qué tengo que hacer? Pasar el 2 a pasar dividir. el 2 Pasar a el 2 a A dividir. Entonces A es igual a 24. Voy a escribirlo acá. Dividido 2. 2. B dividido 2 igual. Lo escribí así porque no me cabe en el tablero. Entonces, ¿cuánto da 24 dividido 2? 12. 2. 12. Quiere decir que mi primer número es el número 12. Ahora, tengo que reemplazar esa A que acabo de encontrar en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar cuánto vale la B. Recuerden que siempre podemos elegir la que sea más fácil de despejar. ¿Cuándo es más fácil? Cuando la letra está sola y cuando la letra está positiva, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, ¿en cuál de las dos podemos despejar la B más fácil? En la primera. En la primera, entonces voy a hacerlo acá a este lado y voy a reemplazar la A. ¿Para qué voy a reemplazar la A, chicos? Para encontrar cuánto vale el número B. Entonces miremos, A más B, aquí lo voy a escribir, A más B es igual a 21. Entonces reemplazo la A. En vez de escribir la A, coloco el 12. 12 más B es igual a 21. Yo necesito dejar la B sola. ¿Qué tengo que hacer para despejarla ahí? ¿Ustedes qué dicen? Pasar el 12. Paso el 12. ¿El 12 está con qué signo? Pasa a dividir, profe. B Positivo. pasa a sumar. B a restar. Ah, muy bien. El 12 está sumando porque está positivo y pasaría al otro lado a restar. Entonces quedaría la B solita. B igual a 21 menos 12. ¿Cuánto vale la B? 9. 9. Quiere decir que aquí ya encontré mis dos cantidades. Que un número es 12 y el otro es 9. Ay, profe, ¿cómo hago yo para saber si me quedó bien? Pues confirmo en el problema. El problema que dice, sumados dan 21. Entonces miremos, 12 más 9, ¿cuánto da? 21. 21. Y su diferencia es 3. Quiere decir que 12 menos 9, ¿cuánto da? 3. 3. Quiere decir que esta solución de nuestro primer problema nos quedó
correcta. ¿Cuál es la base de todo, chicos? Las ecuaciones. Si yo no formulo bien la ecuación, pues el problema posiblemente me va a quedar incorrecto. Entonces hoy vamos a trabajar en el análisis de los problemas, los vamos a resolver y adicionalmente a eso les voy a enviar un video con otro tipo de problemas también para que ustedes aprendan como de diferentes ejemplos, ¿ok? ¿Se están tomando apuntes o puedo seguir con el otro ejemplo? Un momento, profe. Ok. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a trabajar con nuestro ejemplo número 2. El ejemplo número 2, perdón, yo le escribí este ejemplo. Vamos a ver un componente ya diferente. Y es como si yo estuviera yendo de compras en un lugar. Espérenme, yo lo doblo porque aquí hay 2 ejemplos, entonces después confundo. Entonces dice, yo lo escribí aquí, ahorita lo escribí en el tablero. Juliana compró 4 helados y 2 galletas por 9.600. Y más tarde compró 2 helados y 8 galletas por 10.400. ¿Cuánto cuesta un helado y una galleta? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿cuál es mi incógnita? El precio A de la ver galleta. cuánto cuesta, ajá, el precio de la... A saber cuánto cuesta un helado y una galleta. Siempre la incógnita la voy a encontrar en la pregunta. Entonces, cuando ustedes quieran asignar las incógnitas, siempre la van a buscar en la pregunta del problema, ¿sí? Entonces, mientras... esperen, yo escribo acá el ejemplo. En el ejemplo, vamos a armar las ecuaciones tal cual. Miren que el proceso siempre es el mismo. Primer paso, debo identificar las incógnitas. ¿Dónde las identifico? En la pregunta. Segundo paso, identifico las ecuaciones en 2 frases del problema. Siempre van a estar divididas en 2 frases el problema. Entonces, ejemplo 2. Juliana compró 4 helados y 2 galletas. Por 9.600. Y más tarde volvió al mismo lugar y compró 2 helados y 8 galletas. Y pagó 10.400. Cuando ya tengo esto, pues aquí me lanzan la pregunta. ¿Cuánto vale un helado y una galleta? Es decir, que yo tengo que averiguar el costo de la unidad de cada uno de los productos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a asignar nuestra variable, nuestra incógnita. ¿Dónde encontramos la incógnita? En la pregunta. Entonces tengo que me están pidiendo averiguar por el helado y la galleta. Entonces mi incógnita es helado y galleta. ¿Qué letras les puedo asignar a estas variables? H y G. Muy bien. Cada vez que estés haciendo un problema, ¿sí? Para no confundirte, le puedes asignar las iniciales de la variable. Entonces, por ejemplo, para el helado podemos usar la H y para la galleta podemos usar la G. Recuerden que puede ser cualquier letra del abecedario, pero pues así uno se puede guiar más fácil. Luego de eso, ¿sí? Recuerden que H es un helado.
y G es una galleta. Entonces vamos a identificar nuestras ecuaciones. La primera dice, Juliana compró 4 helados y 2 galletas por 9.600. ¿Cómo escribiríamos eso en una ecuación algebraica? 4 helados y 2 galletas son igual a 9.600. ¿Cómo lo escribiríamos? 4H más 2G. 4 helados, que es la H, más 2G, que es la galleta, me dio Igual 9600. 9.600. Esa sería mi primera ecuación, ¿sí? Ahora, miremos la segunda frase. Me dice, más tarde, la voy a subrayar con azul. Compró 2 helados y 8 galletas por 10.400. ¿Cómo sería la segunda ecuación? 2H más 8G. 2H, que son 2 helados, más 8 galletas, igual 10.400. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muchachos, No, señora. Señora. seguros, ¿no? Igual esto es más que todo como lógica, ¿no? Es como mirar el problema y armar con lógica, pero no escribiendo la palabra completa, sino con la inicial, ¿sí? ¿Qué escribí en la primera? Ah, pues que ella tempranito compró 4 helados y 2 galletas y pagó 9.600. Y en la segunda, ella más tarde fue y compró 2 helados y 8 galletas y pagó 10.400, ¿sí? Aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones. Pero en este sistema, miren que no es como el pasado. No tengo el mismo coeficiente, ni tengo signos contrarios. Miren este gran dilema. Primera cosa que tenemos que hacer, y no va a cambiar como lo vimos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas que vimos este tema. Vamos a hacer multiplicación cruzada de la variable que yo quiera eliminar, ¿sí? Digamos que si yo quiero eliminar los helados o las galletas, ustedes me van a decir cuál de los dos eliminamos. Las galletas que tienen Pues más el cifra, lado. profe. Las galletas. Bueno, podemos eliminar las galletas. Pero resulta que miren que no tienen el mismo, no tienen diferentes signos. Todos están positivos. Cuando pasa eso, ya se va a cerrar la clase, entonces